Hola, hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Arranca un nuevo capítulo acá en Pulso. Viernes 21 de noviembre, 20 horas en punto, marca el reloj. Iniciamos el episodio 93 de nuestro programa. Hoy vamos a estar haciendo girar el émbolo de la conversación, ¿no? El eje central en dos puntos prioritarios. Lo primero tiene que ver con entender, quizás dibujar el panorama de cómo se ha venido moviendo la sociedad chilena y mundial este último tiempo. Para muchos esto se vio reflejado el domingo recientemente pasado en las urnas, entendiendo por supuesto que hay una nueva mirada de la ciudadanía hacia la política en nuestro país, esto también a nivel internacional, pero quedémonos en Chile. Hay una nueva mirada hacia la política y también hacia la esfera política, hacia el mundo político. Cómo justamente se ha podido leer las nuevas necesidades de una sociedad que quiere ser pujante, que quiere avanzar, que quiere moverse con distintas vicisitudes que se van, por supuesto, entretejiendo en el tiempo. Nuevos paradigmas que traen aparejado, tomado de la mano, nuevos fenómenos sociopolíticos. Y en segundo punto vamos a estar metiéndonos de lleno en la situación económica a nivel regional, cómo se está moviendo, por ejemplo, el empleo, algunas proyecciones que se tengan los próximos 5 o 10 años, si se quiere, propuestas locales y regionales. Para eso paso a saludar rápidamente al panel que hoy nos acompaña en primera instancia. Saludamos a don Juan Enrique Moraga, él es abogado y militante del Partido de la Gente, agradeciendo por supuesto su tiempo. Al señor Antonio Sánchez, director de la Cámara de Comercio, de Servicios y Turismo de Antofagasta, y también al doctor en Ciencias Políticas y analista político Cristian Zamorano. Como siempre decimos, la invitación queda de nuestra parte sobre su mesa para que nos acompañe en esta hora de conversación, análisis y debate. Bienvenidos, acá arranca un nuevo capítulo, poniéndole el broche a la semana, acá en Pulso. Bienvenidos. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos propuesto en el primer bloque de este capítulo. Tiene que ver con entender quizás una nueva forma de mirar y analizar la política y a la clase política. Bien lo decíamos en la presentación de este episodio, que ha generado quizás en el último tiempo en nuestro país desapego, descreencia y rechazo también por parte de la ciudadanía a muchas formas que venían bien anquilosadas de décadas atrás. Es un fenómeno actual en nuestro país, pero que también ha rozado de manera más tangencial, más colateral o bien directa también en el concierto internacional. Para muchos estudiosos y analistas de esta materia puede ser, sin duda, uno de los grandes cambios sociopolíticos justamente de lo que va corrido de este siglo. Juan Enrique, comienzo con usted nuevamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Siente que este rechazo, hastío a la clase política, a la esfera política, quedó demostrado, por ejemplo, en cierta parte en la urna el día domingo pasado? ¿Hay algún tipo de voto que manifieste aquello? ¿Nota usted eso? Sí, Eduardo, por supuesto. Bueno, esto es un fenómeno que se viene dando ya desde Europa y se viene arrastrando hace aproximadamente unos 15 años atrás. Lo que pasa es que ahora golpeó en Chile y más fuertemente lo vimos el domingo con una expresión de un voto oculto que, aunado al hecho de que además ahora las elecciones son no con voto voluntario, sino con voto obligatorio, vimos cómo afloró efectivamente todo ese descontento con la clase política y con la élite política empresarial. El fenómeno es de carácter internacional y yo me atrevería a decir, y aquí los sociólogos están, digamos, analizando estos aspectos y los cientistas políticos, que incluso el eje de lo político, la tensión política, ya no pasa por un elemento de izquierda contra derechas, sino que pasa por un elemento de el elemento, digamos, ¿De lucha de clases? pueblo. No pasa por la dialéctica ya de la lucha de clases, ¿Por sino qué? que pasa por una tensión entre el ciervo nacional popular y las clases dominantes con sus representaciones tanto nacionales como internacionales. Y eso es la coyuntura que se está presentando ahora. Y ese fenómeno se presentó, por ejemplo, en Inglaterra con el Brexit, se ha presentado en el afloramiento de algunos gobiernos de carácter iliberal, por ejemplo, en Europa, y ahora reventó en Chile el día domingo. Okay.
En ese sentido también, Antonio, bienvenido a la conversación. ¿Siente usted quizás mirándolo desde otra esfera? Porque Juan Enrique mencionaba también la élite política ligada a lo empresarial. Ahí hay un poder importante desde lo macroeconómico, quizás que después empieza a chorrear y permear a distintas capas de la sociedad chilena. ¿Siente usted que este desapego se ha visto en el tiempo en otras manifestaciones sociales más allá, digamos, del voto o alguna cita ciudadana como la del domingo? Absolutamente, mira, yo vengo leyendo desde el mismo domingo que comenzaron a hacerse sesudos análisis para tratar de explicar el fenómeno Parisi de diferentes esferas, todos tratando de buscar una explicación qué es lo que pasaba. Bueno, una conclusión primera es que se obligó a votar y fueron a la urna mucha gente que estaba ya con un descontento y simplemente no creía en el sistema y no votaba. Pero muchos de esos análisis, que a algunos incluso yo los he encontrado algo casi peyorativos cuando hablan de una cierta clase media que estaría... que salió de la pobreza y que estaría muy contenta con lo que es el modelo económico, pero está descontenta con algunas otras situaciones o tiene temor a poder caer nuevamente en la pobreza. Pero esas explicaciones, muchas de ellas dirían que tendría que París haber ganado en todas las regiones de Chile. Y a mí me llamó poderosamente la atención que en Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama ganó. Y incluso en Coquimbo salió segundo, pero con una diferencia de solo 0,7 puntos porcentuales. Respecto de, ¿por qué no se aplicaría la teoría que dijiste? Yo creo que el descontento de la zona norte de Chile es mucho más patente por cuanto el norte de Chile, que es generador del 33% del Producto Interno Bruto del país, por lo menos, y Antofagasta la mitad de eso, ve desde muchos años que la clase política, sea del sector que sea, no ha respondido a lo que la región se merece. Pero es lo mismo que la teoría plantea con otras palabras, Antonio. Ve lo que sucede, por ejemplo, en Santiago, estamos viendo por las noticias cómo se inauguran, cómo se hacen cosas en la región central, en el sur de Chile, y nosotros en Antofagasta tenemos las listas de espera más largas de Chile por una consulta médica. Yo me diría, bueno, por lo menos que estemos en la mitad de la tabla, no somos los últimos. ¿Ya? En el tema de educación estamos de la mitad hacia abajo. En cuanto a los trabajadores, que se dice, oye, están todos los mineros acá. No, la mitad de los trabajadores mineros no viven en Antofagasta. Pero entonces, ¿en qué cambia de la teoría de que una clase media que tiene menos de caer, que una clase que está emergente? Porque lo que tú indicas son simplemente, son simplemente elementos que incrementan la frustración y el resentimiento hacia la clase política. Pero las variables no son tan diferentes. No, si fuera solamente el tema o sea, no solamente, yo sé que son muchos los factores, es multifactorial lo que sucede, pero resulta que la mayoría de los votos, en una comuna, por ejemplo, que claro, una cosa extraña, según el último censo tiene 256 habitantes, pero votaron 795, el 60% de la gente votó Parisi. En Tocopilla, Sierra Gorda, el 50% de la población votó Parisi. Y en esas comunas no vive una clase media emergente que esté pensando en ese tipo de cosas. Por lo tanto, creo que las señales van por otro lado. Pero, Antonio, no son esas votaciones que te mueven el péndulo. Acá hay dinámicas potentes. Juan evocó una, que es el nacional... ¿Cómo que no será lucha de clase? Bueno, lo que pasa es que hay autores... No, pero ¿cuál utilizaste? El Ciervo Nacional Popular, digamos, Nacional Popular, es una categorización que incluso han hecho algunos autores europeos, Fusaro, digamos, Diego Fusaro, Alain de Benoit. No sé si los han tocado acá en anteriores programas. Son muy, muy interesantes porque están analizando esto. Entonces, en definitiva, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si uno va hacia los segmentos donde los cuales Franco obtuvo un mayor voto, va del segmento C3, pero incluso se extiende hasta el segmento E. En consecuencia, tampoco podríamos decir que es meramente un fenómeno de clase media. Es un fenómeno multifactorial, pero que tiene un común denominador. Es decir, es un nuevo sujeto histórico. Yo creo que hay que analizarlo desde la perspectiva que cambió el sujeto histórico chileno. Por eso, recojo eso. Nuevo sujeto histórico. Lo recojo, ¿sabes por qué? Por nuevo. Que no es muy nuevo, que se viene desarrollando. Ahora apareció. Claro. Pero déjame plantear lo mío. A ver. Yo digo que, y lo dije la otra vez, Antonio, recogiendo lo que tú dices, lo que criticas. Yo creo que el concepto de clase media en Chile no significa nada. ¿Qué significa? Por eso el concepto de lucha de clase, al límite es difícil acá aplicarlo. Porque ¿quién es clase media? ¿Qué es clase media?
En Europa yo te puedo indicar que es una clase media. Menos de 2.000 euros, nivel educacional público, acceso a la educación, a la salud pública. En Chile, ¿qué es ser clase media? ¿Ganar 800 lucas? Discúlpeme el término. ¿2 millones? ¿2 millones 5? ¿3 millones? Claro, ¿cuál es ¿Ya el no eres más? criterio? Sí. Porque yo digo, ¿por qué? ¿Cuáles son los criterios que definen la clase media? Acceso a la educación. Con 1 millón de pesos, la educación a la cual tú tienes acceso es mala. Acceso a la salud. Yo me siento pobre, yo tengo un cáncer hoy en día, yo me muero, no puedo pagarme un tratamiento a 30 millones de pesos. ¿Qué es ser clase media? Entonces, como no se sabe ser clase media, es difícil hablar de lucha de clase. Y yo creo que ahí hay algo de novedoso. Entonces, ¿a qué tú te vas a colgar como ciudadano? ¿Al sentimiento nacional? Efectivamente, puede ser. Por eso es un populismo nacional. Por eso te digo, yo lo comparto absolutamente. Sí, yo creo que esos conceptos ya están completamente superados. Ya lo que es la lucha de clase, Yo creo que se ha del obrero o la metamorfoseado. clase media, ya está totalmente superado. Aquí hay una sensación, un sentir, para mi parecer, que viene desde hace mucho rato, se viene manifestando y que ha explotado en algunos momentos de ciertas maneras. Un nivel de descontento que ha ido creciendo y que yo creo que si no hubiésemos tenido una pandemia, nosotros nos salvamos de alguna situación peor que la que pudiéramos haber tenido, donde muchas veces el empresariado ha sido responsable gran parte del descontento de muchas personas y cosas que continúan. Hace poquito tiempo atrás se acaba de descubrir una nueva colusión, ¿ya? Creo que ese es lo que se está manifestando cada vez más en ciertos factores y en la votación del fin de semana pasado se manifestó y yo creo que se va a volver a manifestar en la próxima votación con un aumento del nivel de votos blancos y votos nulos. Porque es el descontento respecto de aquellos que han estado permanentemente en niveles de poder y que no han dado satisfacción a lo que la ciudadanía en general demanda. Y en particular, ¿Sí? insisto, con nuestro norte. Ya. Bueno, Enrique, ¿se adhiere a lo que dice Antonio? Hay una diferenciación marcada entre ese voto castigo, ese rechazo en esta parte del país, con otras, quizás con Santiago, entendiendo lo que concentra la capital. ¿Ve usted esta proyección para el próximo balotaje de diciembre? Sí, yo creo que tiene características similares, pero hay algunos distingos que hacer. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que el voto castigo está representado principalmente en 2 candidaturas, la de Franco sin duda, pero también en parte en la candidatura de Kaiser. ¿Ah? Son 2 fenómenos outsider, ovnis, que vienen bajando de no sé de dónde, digamos, y llegan a la política. Claro. Son expresiones de iliberalismo, son expresiones de brechas, de clivaje, de brechas que van quedando en el mismo sistema democrático liberal. Recordemos que el cuestionamiento del mismo sistema democrático por parte de las encuestas era ya una cuestión que ustedes tenían bastante medida, está bastante segmentado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una diferencia, sí, entre el voto Kaiser y el voto Parisi. No es el mismo votante, ojo con eso. Y eso explicaría el fenómeno, digamos, de que se presentó tal vez menos votación de Franco en algunos sectores. Hay un elemento de identidad, de arraigo con la tierra. La clase media, si bien yo comparto con Cristian respecto de que no es un fenómeno categorizable políticamente dentro del contexto de la dialéctica clásica marxista como se indicaba, a pesar de que Marx indicaba que la clase media no existía políticamente, pero evidentemente algo movió el discurso de Franco que llegó a esto. Y yo sí me atrevería a hacer una especie de clasificación, pero que va más allá, va un poco de lo jurídico y de lo metapolítico, y dice relación con que el sujeto que vota por Franco es un sujeto con una aspiración de poder mantener lo que tiene y ver que mejoren sus condiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la diferencia entre Franco y Kaiser, y creo que fue fundamental, en Franco lo que vieron era precisamente alguien que venía desde las raíces mismas, que pudo haber sido un vecino, era un vecino de un barrio de Estación Central de La Reja, pasa por el Instituto Nacional, va después a estudiar a la Universidad de Chile, es decir, hay un hito, digamos, hay un sentido heroico también en la vida de Franco que a lo mejor no lo vio, las mismas personas, el mismo votante no lo vio en Kaiser. Y eso creo que le hizo mucho sentido y marcó una gran diferencia entre 2 personas que aparentemente podrían ser iguales, pero tienen grandes distingos. Mira, entonces, yo no he dicho, no sé si producción recibió el WhatsApp, yo no he dicho que la lucha de clases es un concepto superado. Un gran millonario norteamericano que tú debes conocer, Warren Buffett, dijo, la lucha de clase existe
y la ganamos nosotros, los millonarios, los ricos. Cuando yo escucho el discurso de Franco Parisi, ni facho ni comunacho, que yo critiqué porque encuentro reductor, pero en sí impactó, llegó. Él dice también, yo quiero ir más allá de los cuiquitos de izquierda y los cuiquitos de derecha. Bueno, lo siento, yo veo ahí detrás de esa retórica una retórica de confrontación de clase. Y lo que está pasando acá, y que lo que vamos a tocar en el segundo segmento, las multinacionales acá son los millonarios y le sueltan muy poco a los pobres de acá, los habitantes. Las multinacionales que ganan millonarios dignos de un Estado, acá no dejan nada a los pobres. También hay un concepto de confrontación y esto lo recoge el minero, lo siente el minero, lo siente el habitante de Antofagasta, porque se dice, ya, yo puedo enchular la vieja, como dice Parisi, puedo comprar una super camioneta con 30 millones de pesos, pero voy a morir a los 50, 60 años de una cosa del pulmón porque me mató la contaminación. Sí. O mi hijo va a tener un cáncer y acá no hay un servicio oncológico. Entonces yo creo que hay una lógica de confrontación en este resultado. Hay algo, quizás no es la lucha de clase, hagamos referencia a otro autor, a Carl Schmitt, quizás ahí Juan lo conoce más, o también puede explicar sobre aquello, amigo-enemigo. Hoy en día la clase popular ve como enemigo al político, y yo eso creo que es transversal a todo Chile. Yo no creo que lo vea como enemigo, yo lo veo Aleta como un incapaz. ¿Ya? También. Que no han sido capaces de resolver las distintas situaciones que se viven o no tienen la voluntad en muchos casos de hacerlo y también lo que se ve es que en gran parte y por muchas situaciones observan que hay un interés particular y no un interés general de resolver situaciones. ¿Ya? Es lamentable todas las situaciones que se han ido descubriendo y que han terminado en tribunales, pero que han terminado por de destruir la imagen del político. Pero vuelvo a insistir, cuando uno ve esos análisis respecto de situaciones aspiracionales o de mantención, no explican por qué son algunas regiones, y en particular todas las del norte, las que él gana. ¿Ya? Sí. Es obvio, están ahí también Sí. esas razones, pero tiene que haber algún factor adicional que hace que sean las regiones del norte, y en particular Antofagasta, donde Parisi gana. También comparto el tema de que el voto de Kaiser también era un voto de castigo, tal vez desde otra mirada, ¿ya? De personas que a lo mejor quieren una situación más extrema, mucho más fuerte Más drástica. que los otros candidatos. Pero como digo, insisto, hay que buscar explicaciones por qué somos las 4 regiones del norte, aquellas donde está más marcadamente esas situaciones que, como te digo, si fuesen exclusivamente esos factores, en Santiago tendría que haber sido primera mayoría, parece. Claro. Ahora, Juan Enrique, ya que hablamos del boom Parisi, el boom Kaiser, ¿tú sientes que esto llegó para quedarse, que es la nueva configuración de la política? Absolutamente. ¿O solamente este impacto tiene una caja de resonancia porque todavía estamos con la segunda vuelta, quizás las sensaciones están más a flor de piel? No, absolutamente. Este es un fenómeno que estaba detectado desde hace varios años ya, y a nosotros como militantes del partido no nos sorprendió la votación. Nosotros sabíamos perfectamente que Franco estaba en un 18%. Sí, esa es la predicción habíamos sí. estimado según nuestros cálculos, el alcance de las redes sociales era tremendo, el alcance y la aceptación y el cariño de la gente que se vio no solamente acá en Antofagasta, que fue desbordante, sino que se llegó a lugares como La Pintana, se llegó a lugares populares, Mucho terreno. a Mirasol, allá en Puerto Montt, Sí. se llegó a caletas de pescadores, es decir, se llegó a lo que llamamos nosotros el Estado orgánico, el Estado orgánico y comunitario, cuyos dirigentes deben ser efectivamente una síntesis de esa conciencia comunitaria. Y esa conciencia comunitaria yo creo que la reflejó en cierta medida la campaña de Franco, que de por sí convengamos, la campaña que hizo en la última presidencial, estando telemáticamente, sacó casi 900.000 votos. Entonces ya ese factor de haber estado acá y el fervor que nosotros vimos claramente no comulgaba con lo que estaban diciendo las encuestadoras, que son por lo demás de la élite. Mira, yo lo que digo es que yo no me voy del criterio del derecho de que hay una especie de identificación con la confrontación. Tú lo que tú indicas, Antonio, es verdad en el sentido que yo creo que acá lo que amplifica la victoria de Parisi es el hecho que hay tantos esos elementos que acumulan resentimiento. Pero por otro lado, y por eso yo no hablaría de lucha de clase en este sentido, ¿Ya? es que este resentimiento no quiere reformar el sistema a 100%. ¿Dónde apunta? Porque después del estallido social, entre todos perder y quedarse con prefiero quedarme con
al fin y al cabo. La cosa es que ¿quién lo va a reformar? Y acá hay una diferencia entre Kast y Parisi. Parisi está diciendo, yo voy a hacer a usted que tenga más pañales para los viejitos como para los niños. Yo voy a hacer que se baje el IVA en tal lugar. Entonces, no está hablando de gran programa, está tocando directamente el bolsillo del chileno. Más pragmático. Y acá en Antofagasta, ¿qué es? El antofagastino sale de su casa, ve que no está a nivel de las cifras macroeconómicas de la ciudad, tiene billete en el bolsillo, lo que quiere es que le rinda más, porque ve que todo está aumentando. Y en realidad, trabajar acá en esta zona de sacrificio, estoy seguro que sería menos difícil siempre y cuando no es muy caro vivir acá y al fin y al cabo ganas más, pero gastas mucho más. Y yo creo que en ese sentido París se le puso el dedo en la llaga porque dijo, yo los considero a ustedes, yo vengo a cerrar mi campaña acá y yo sé cuál es su problemática y es profundamente básica, pero no en un sentido peyorativo del término, es profundamente humana, cotidiana, casual, y eso es raro que un político hoy en día te llegue tan directamente en tu vida cotidiana. Yo te digo, lo comparto absolutamente en cuanto a que no creo que ese voto sea que tenga una intención de cambiar estructuras, No. ni mucho menos. No trata de destruir el sistema. Justamente el sistema actual es el que le ha dado hoy día las condiciones que él actualmente tiene y espera que estas se mejoren, pero no en absoluto destruye el sistema. Recordemos que París, o sea, los mensajes que mandaba para el norte especialmente y en nuestra región, cuando decía que el Ministerio de Minería tenía que venir a Antofagasta, que otro organismo de minería también acá, hablaba respecto de los bonos de los mineros que no debieran pagar impuestos. Había mensajes directos a la región. Pero comparto absoluto eso. No es un voto que esté pensando en destruir el sistema, ni mucho menos. Ahí está. Juan Enrique, no sé si quiere agregar algo. Con su reflexión nos vamos a la pausa. Sí, bueno, solamente recojo un poco el guante de lo que decía Cristian, pero sí hay claramente un tinte muy microeconómico en el programa de Franco, donde fue muy asertivo porque mezcló este componente de microeconomía con política y eso, digamos, yo recuerdo Manfred Magnef, un político, digamos, que se presentó alternativamente en una antigua elección presidencial, pero también un componente macroeconómico para la zona que implicaba el desarrollo de corredor bioceánico, nuevas alternativas, megapuertos, nuevos caminos, infraestructura, donde hacía hincapié en el programa. Es decir, creo que hay una mezcla entre microeconomía y macroeconomía, gran economía y pequeña economía, que fue clave y que eso lo percibió el votante acá del norte con una mayor percepción, con una mayor capacidad tal vez que el votante de otras regiones. Perfecto, nos vamos a la pausa con esa reflexión y a la vuelta nos metemos de lleno a hablar de economía en la región. Vamos a hablar sobre todo puntualmente de la situación del empleo, brechas también de género, brechas sociales que entran a tallar y la desigualdad en la distribución de recursos en nuestro territorio. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a hacer un poquito de contexto y luego vamos a pasar a revisar un video que va a profundizar el comentario inicial y sobre todo el central de este bloque. En la región de Antofagasta, al año 2024, el Producto Interno Bruto se cifró en 49.000 pesos. Eso condujo a un aumento del 7.3%. Hay que entender que esto se glosa en dos sectores clave: la minería, el litio y cobre y también la energía solar y eólica. La minería regional representa, sin ir más lejos, el 57% de la actividad económica local y un 45% del PIB minero del país. Nuestra región, para que usted lo considere también, aporta entre el 25 y el 30% de las exportaciones totales de Chile. En base a eso, vamos a revisar este registro para contextualizar bien lo que viene sucediendo hace largo tiempo ya en la región. Atención. Antofagasta es por lejos la región más rica de Chile. Su PIB per cápita supera o iguala al de países como Croacia, Grecia, Hungría, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia y Portugal. ¿Pero viven las personas en Antofagasta como viven en estos países? Antofagasta lidera esta lista en Chile con un PIB per cápita de $49.000 a 2024, doblando a Tarapacá, que tiene el segundo lugar, y más que triplicando a la región metropolitana. Sin embargo, estas cifras no reflejan del todo la calidad de vida de sus 635.000 habitantes. Según la CACEN 2022, la región tiene mayores niveles de pobreza y pobreza extrema que el promedio nacional y una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso. La pobreza multidimensional alcanza el 17%, afectando principalmente a los migrantes. Según el presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, se requiere fortalecer el capital humano especializado, impulsar la participación femenina en la fuerza laboral y fomentar la innovación y la tecnología con un sello local. A ojos de la Secretaría Regional, las 127
iniciativas por un monto aproximado de 49.670 millones de dólares que hay activas en el sector minero y energético de la región podrían reflejar un momento clave de fortalecimiento económico, generando empleo y reduciendo la informalidad laboral. Contexto mucho más desglosado. Antonio, ¿qué le parece, qué mirada le da esto? Y si uno se pregunta entre tantas cosas, porque estamos viviendo lo que actualmente sucede. Cada vez que hagamos el Producto Interno Bruto per cápita, ya, ahí dijeron que no refleja en algo. Yo digo, no refleja en nada, en nada lo que es la realidad de la región. Entonces, bueno, en todo caso, todos sabemos que la medición del Producto Interno Bruto per cápita es cuánto lo que cada región o país produce dividido por el número de habitantes. Y nosotros aquí en Antofagasta, bueno, con la producción minera solamente ya eso sube. Yo encuentro que la situación, y esto está ligado a lo que estábamos conversando en el grupo anterior, ¿ya? La realidad que viven nuestras regiones, y en particular la nuestra y la comuna de Antofagasta, no guarda relación con todo lo que ya por décadas nuestra región ha entregado al erario nacional. ¿Ya? Cuando se habla del sueldo de Chile, si bien yo no lo comparto tanto así, ¿ya? Eso ha sido por décadas, y Antofagasta también por décadas, es que hemos recibido, por ejemplo, en el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, históricamente nosotros no hemos recibido más del 4% del país. En la entrega del famoso royalty, siendo que de Antofagasta más del 60% de lo que se recauda sale de nuestra región, lo que en la distribución nacional a nosotros nos llega, estamos en 9º lugar en todas las regiones de Chile. Porque, bueno, primero que todo, no se reparte todo lo que se recauda como se había prometido, se reparte solamente un tercio. El otro 50%, la mitad, de esa mitad se divide en 3 partes. Una se reparte entre todas las demás regiones con el mismo criterio que el FNDR. Después hay una parte que es para las comunas, de donde las 360 comunas del país, más de 320 les calza, por lo tanto Antofagasta es una más de ellas, y después solamente del 10% de lo que se reparte es para comunas mineras, y Antofagasta como comuna tampoco está. Como te digo, o sea, realmente... pero entonces hay que cambiar la ley, ¿qué hay que hacer? Mira, de partida, la forma de repartir los recursos en Chile, especialmente los que vienen de la minería, y no hablo solamente del royalty, también lo del litio, sí. ¿ya? Se hace por consideraciones carenciales. ¿Ya? Se considera, por ejemplo, los niveles de pobreza, pero más allá del porcentaje, el número de pobres. Y obviamente que Antofagasta con la cantidad de habitantes que tiene que afuera. Y otros factores que son carenciales. ¿Y qué es lo que yo he venido reclamando desde también hace décadas? Que cuando se está extrayendo un recurso que es no renovable, el concepto de royalty lo que dice es la compensación, no es un impuesto. El impuesto se paga por las utilidades. Correcto. El royalty se cobra por sobre el impuesto y por sobre la producción y dice relación con aquel capital que no va a volver. Aquel capital que se extrae, se gasta y por lo tanto, los recursos que se generan a través del royalty tienen que volver a las regiones donde ese recurso se va, donde desaparece, para generar un nuevo capital que nos sostenga como región cuando el principal capital, el minero, se acabe. Pero y eso nunca se ha Antonio, ¿a través de quién se puede hacer eso? ¿Por el legislativo? A ver, cuando se discutió el tema del royalty, ¿ya? Lamentablemente nuestros representantes en la conversación, lo que me han argumentado a mí es que los que representan a las regiones mineras son muy pocos. ¿Ya? Y bueno, como siempre Chile ha sido un país minero, pero gobernado por agricultores. Sí, lo que dijo Giantini, los recursos, por ejemplo, la comuna que más recursos recibe en Chile es Puente Alto. Yo no sé qué tiene de minero ellos. Si los legisladores no lo hacen, ¿qué legislativo? Y tomarse conciencia, y yo espero que las cosas que están pasando ahora sirvan para eso, de modo de ir cambiando ese paradigma, ya que es que las regiones se les distribuye solo en manera carencial y no se piensa qué es lo que va a suceder con esa región cuando en el futuro no tenga los recursos que hoy día está entregando y las otras regiones de Chile sigan teniendo los árboles, sigan teniendo manzanas y sigan teniendo salmones que se reproducen. Preguntémosle también a Juan Enrique, ¿algún mecanismo que pueda ¿quién lleva la batuta para ese cambio? ¿Acortar ese gap, esa brecha?
Sí, claro, sin duda lo que dice Antonio es el punto coyuntural y desde la perspectiva política, que es un poco lo que nos compete, nuestra bancada y los 14 diputados electos tienen un compromiso sin duda con la macrozona norte. Y ese compromiso, en el entendido en que 14 diputados constituyen ya no una bisagra, sino que Sí, una prácticamente bancada. la puerta entera para los cambios constitucionales, ahí está el poder de negociación, tanto con las bancadas de izquierda como de derecha, para impulsar esos cambios constitucionales que nos permitan, por ejemplo, establecer cambios relativos a la afectación de los tributos y las cargas públicas que permitan, por ejemplo, colocar exenciones en la región o derechamente sistemas impositivos particulares que pueden ser o proteccionismos de carácter terapéutico, es decir, se colocan para un fin determinado y después cuando cumple su función se pueden sacar. Hay mucho que avanzar ahí a ese respecto en materia política y el compromiso claramente con la macrozona norte y específicamente con la región de Antofagasta está. Nosotros tenemos cantidad de recursos naturales y en base a esos recursos naturales es de donde debemos generar desarrollo y tenemos que empezar a hablar ya de desarrollo país. Y claramente ahí la región de Antofagasta tiene un rol protagónico fundamental. Mira, lo que yo quiero preguntar es que ustedes sienten que eso está el Poder Ejecutivo para mí es fundamental. Tú lo que indicas, bueno, los legisladores saben que yo lo critico y a veces se pican, pero mira, el asunto es que 5 no es suficiente. Ya, toma tú el norte. Y tienes razón, no es suficiente. Llegas a Santiago, los lobbies, el poder económico es es otra dimensión. Santiago, ellos comunican con las multinacionales. Ahí están las multinacionales. Si el Expomin no es comparable al Exponor. Y eso también podríamos subrayarlo, porque acá debería ser una Expomin extraordinaria, no en Santiago, no tiene sentido. Acá el Exponor a veces ni funciona ni la Wi-Fi. Entonces, somos la capital minera del mundo, hace un Exponor y la Wi-Fi no funciona bien. Y ya eso ya es un síntoma que algo no va. Entonces, lo que yo quiero indicar acá es que yo pienso que es el Ejecutivo el que debe llevar la batuta. Pero ¿vamos a elegir un tipo de provincia como presidente de Chile? No. Es como ver un mapuche jefe de las Fuerzas Armadas. Eso no va a existir ni a corto ni a mediano plazo en nuestro país, por X razón. Entonces, lo que yo indico acá, ¿quién usted piensa que podría encarnar una fuerza en el Ejecutivo que impulse algo más hacia nuestras regiones, apoyándose sobre un corpus legislativo que estaría también más dispuesto a apoyar a la región, sobre todo Antofagasta, la que otorga 15% del cobre mundial? Yo, a ver, no veo, yo digo, o sea, es lamentable, no veo hoy día los liderazgos en la región que sean capaces de levantar algo tan importante como esto. Es lamentable, alguna vez la región los tuvo, ya tuvimos parlamentarios que alguna vez que fueron capaces de lograr que las ventas del cobre, una fracción importante, quedara directamente en Rubén la Gajardo región. participó ¿ya? en la ley patente. No, estoy hablando de épocas más Antiguo antiguas, todavía. claro, donde un Radomiro Cuando era niño. Tomic, un Edmundo Berezujo, ¿ya? Eran Juan de Dios Carmona, Ah, eran, ok, sí. eran parlamentarios Democracia que podían golpear la mesa y se les escuchaba a nivel nacional. Hoy día eso, por distintos motivos, es complejo. Yo creo que si no somos nosotros, como región, los que tomamos esta bandera y de alguna u otra forma logramos organizarnos para lograr hacer estos cambios, va a ser bien difícil que lo logramos. No veo yo hoy día Una palanca en el nuestras centro. autoridades ¿ya? que tengan la capacidad o el poder para poder hacerlo. Como te digo, o sea, alguna vez hubo algunos que lograron hacerlo en otras épocas, otros tiempos. Igual las Antofagasta fue una cuna de hartos grandes políticos, sobre todo demócrata cristiano. Efectivamente, te digo solamente eso, un Edmundo Berezujo, ¿ya? Tomic, ¿no? Radomiro Tomic, Tomic, ya, Tomic. Sanluisino. No nos fuimos compañeros con por si acaso, yo soy un poquito Sí, más joven. Antonio ¿ya? Sánchez. Juan de Dios Carmona. Tuvimos también importantes alcaldes que fueron capaces también de levantar un Santiago Gajardo, que logró importantes avances para nuestras comunas con su capacidad de poder llegar al poder central y negociar mover y las conseguir cosas, como por ejemplo también don Pedro Araya, ¿ya? Era un alcalde, uno podría ser un alcalde de Antofagasta, pero que si él levantaba el teléfono en Santiago cualquier ministro le contestaba. Ese es más reciente, al menos en el tiempo. Juan Enrique, Antonio nos propone quizás desde el poder político, el ámbito público, ¿entraría a tallar entonces el mundo privado como una alternativa, como un
Sí, por supuesto. un salvavidas, ¿hasta qué punto Por supuesto, sí, ingresan ellos? A ver. por supuesto, sí. En definitiva, el desarrollo va a venir por el correcto balance entre lo público y lo privado. Acá, en lo público deben establecerse las bases y deben también las reglas del juego claras. Nosotros postulamos lo que es no un Estado voluptuoso ni tampoco un Estado delgado, raquítico, sino que un Estado en forma. Es decir, que pueda estar donde están los problemas y que pueda tomar rápidamente, ágilmente, como lo postulaba el señor Francisco Encina, las decisiones. Y las decisiones tienen que tomarse en el lugar donde esas decisiones van a tener consecuencias. Es por eso que uno de los planteamientos que nosotros habíamos efectuado en el programa era que, por ejemplo, el Ministerio de Minería debía estar acá en la región de Antofagasta. Las decisiones donde efectivamente se está el recurso es donde se tienen que tomar estas grandes impulsos. Y en el mundo privado, claramente, ese balance entre lo privado y lo público es algo fundamental. Conversábamos antes del programa respecto de cómo había un compromiso social más intensivo años atrás respecto de las mineras para evitar, por ejemplo, a los conmutados que están tan en boga ahora, y se decía, bueno, si usted trabaja acá, yo le voy a dar tales beneficios y una vivienda y durante un cierto tiempo usted no puede vender esa vivienda. Eso claramente, ese impulso de carácter privado con un Estado, digamos, que le dé la regla de juego clara y que imponga claramente el tema y sepa golpear la mesa cuando hay que golpearla, es un proteccionismo que está acorde a lo que estábamos hablando nosotros antes. Los fenómenos de las democracias iliberales son así. O sea, Entonces, no le rehuimos ¿a el concepto de Estado para efectivamente mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos. Es un trabajo coordinado entre lo público y lo privado. Antonio, ¿no? Cristian, ¿sabe que yo creo que hubo una permisividad muy grande por muchos años y nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo? Pero las empresas privadas de la minería se llevaron sus casas matrices a Santiago, pero siguiendo el ejemplo que le daba la estatal. Codelco trasladó toda su casa matriz allá, a Santiago, sí, ¿verdad? y tengo entendido que el edificio que está en Calama lo están usando para hacer eventos. Ya se fueron todas las casas, y ya no solamente se fueron los ejecutivos máximos, se están llevando la operación mina. Sí. Ya las personas que dirigen van a las palas, sí, los en camiones, Santiago. están en Santiago. BHP la tiene ahí en el Cerro El Plomo, en Las Operan desde Condes, allá, claro. y Codelco la tiene en Vitacura. ¿Ya? O sea, y son miles de trabajadores. Si nosotros consideramos los sueldos de los trabajadores que trabajan en Antofagasta y no viven en Antofagasta, según un estudio que acaba de hacer la Universidad Católica del Norte, son 1.300 millones de dólares que se nos van en el año solo por concepto de sueldo. Para hacer una consideración, porque muchas veces cuando uno ve los ceros no sabe lo que significan. Todo lo que es inversión pública y gasto público, el gasto más la inversión en nuestra región por el Estado son 300 millones de dólares. 1.300 se nos van solo en sueldos de nuestra región. Eso lamentablemente es aplaudido por las autoridades centrales que entregan muy laxamente todos los permisos de trabajo 7x7, que se le pueden dar, según la ley, es una excepción. Sí, y en yo sé, Antofagasta es la norma. Sí, lo indica acá, el reel ese que sacamos sobre esa observación, que la regla no es el retorno 7% o 14x14, es la excepción a la norma laboral. Esa excepción se transformó en la regla general. Entonces, ahí hay una degeneración, en realidad, del espíritu de la norma. Alcanzó 34.000 visualización en nuestra página. Significa que la gente está atenta. Esa problemática la tiene clara. El asunto es quién interviene. Y tiene que intervenir, para mí, el Ejecutivo de la mano con los legisladores. Pero como tú dices, el laxismo existe. Mira, el observatorio de acá, el famoso observatorio financiado como fondo de la Unión Europea, hace que no pueden haber luz en la región. Y Antofagasta es oscura. Yo no entiendo por qué. Porque es un elemento que justamente favorece la delincuencia y la inseguridad. Acá deberían la calle ser limpia y bien iluminada. Y cuando prometen una beca para futuros astrólogos, la proponen para 2 universidades de Santiago. Está acá el observatorio. Y proponen a 2 universidades de Santiago. Es decir, no hay ningún respeto por los grandes grupos económicos y los grandes grupos internacionales con esta región. No, correlato. Y acá, y con esto termino, y compara 2 dinámicas. Todas las tomas se disparan, todos los arriendos legales, de algún modo, del edificio, están a la baja. ¿Quién se está quedando en Antofagasta? No la persona integrada laboralmente. Cristian, un paréntesis. Hoy día nos acabamos de enterar que Alma
el observatorio que está acá en el interior, acaba de abrir un curso de preparación de profesionales en Valparaíso. Eso. No, ¿Ya? Yo digo los observatorios también, ¿cuál es el aporte al Producto Interno Bruto que hacen en Antofagasta? ¿Cuánto empleo generan? Además, están con la nueva ley que se está estudiando, generando un espacio alrededor de ellos donde no se puede hacer ni siquiera exploración minera. No es que sea grosero, pero si yo supiera que hay una mina de oro bajo algún observatorio, Sí. yo sé dónde le diría que se pudieran meter los telescopios. No sé si iría muy lejos, sí. Claro. Juan Enrique, por favor, apórtanos un poquito más, a ver. Sí, bueno, están describiendo la coyuntura de lo cual estábamos hablando en el primer bloque. Es decir, la lucha se trasladó, digamos, hasta el mundo del dominium, y Carl Smith, apelando un poco a lo que dices tú, el dominium contra el imperium. El dominium es el mundo de las finanzas, lo internacional, lo que está en la nube, lo que de alguna forma no baja a la tierra, y el imperium es lo político, es decir, lo que está. Entonces hay una dicotomía, hay una contradicción entre lo político y el mundo de las finanzas. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esa bajada para no terminar una guerra descarnizada? Bueno, ese es el trabajo del mundo político ahora. Y en eso el Partido de la Gente tiene que cumplir un rol fundamental. No es solamente entre lo público y lo privado, sino que literalmente entre lo global, el mundo de lo global y el mundo de lo nacional. Y ahí está el desafío. Estamos llegando a la parte final de nuestro capítulo de hoy. Juan Enrique, un minuto. Palabra al cierre, reflexiones también de lo que hemos venido conversando a lo largo de este episodio. Bueno, sin duda, interesante conversación porque respecto del primer punto, el panorama político claramente cambió y revivieron lo que clásicamente en política se llamaba los 3 tercios, a nuestro parecer. Desaparecieron partidos, estaba revisando el listado de los partidos políticos, partidos como el Partido Radical, Evópoli, liberal. Claro, son partidos de un corte más liberal antiguo y un corte más liberal moderno, y este fenómeno del iliberalismo que nosotros estamos describiendo está aflorando y aflorando, digamos, por los 3 tercios que se están recuperando. Vamos a tener una contienda el 14 de diciembre en la cual claramente es muy probable, como lo analizan mucho, que el voto nulo, que sería una referencia clara respecto de un apoyo al Partido de la Gente y su candidato, sea grande, digamos, ese día. Así que, bueno, no estoy postulando que vayan a todos a votar nulo, sino que hay libertad de acción totalmente, pero es un fenómeno que necesariamente debe ser analizado porque ya aterrizó en Chile. El OVNI ya aterrizó en Chile y hay que saber leerlo. Muy bien, gracias Juan Enrique. Don Antonio, idem también. Bueno, yo volver a indicar que es necesario que nosotros como antofagastinos en la región tomemos conciencia de lo que está sucediendo. Para mí lo de la votación de domingo fue una señal más del descontento que hay y que las autoridades entiendan de una vez por todas que si no logramos cambiar esto que está sucediendo, traía algunas cifras a leer, la última cifra del INE, Antofagasta perdió más de 5.000 puestos de trabajo. Nosotros nos dimos cuenta, estábamos todos preocupados de la niña bonita que eran las elecciones, pero Antofagasta está perdiendo puestos de trabajo. Solamente el comercio perdió 2.800. Eso está indicando que Antofagasta no está creciendo ni es la maravillosa región que se nos pintaban respecto de los ingresos. Ahora, tenemos que tomar conciencia que aquí hay problemas, son reales y la gente lo está demostrando. Cristian, concluimos contigo. Concluimos este segmento. Seguimos, no sí, sé, después, se entiende, pero esta conversación grupal. Yo recojo lo que tú dices y no voy a ser tan detallado ni de un punto de vista filosófico como Juan, ni de un punto de vista económico como Antonio, pero simplemente un asunto de sensación. Tengo la impresión, la sensación, proyectando a veces el futuro de Antofagasta, que es una ciudad que cada vez más está siendo abandonada. Y me parece absolutamente contradictorio, ilógico, antinómico con el hecho que cada vez el mundo va a necesitar más cobre, ya que el mundo va a ser tecnológico a través de todo lo que concierne celular, computadores, manejo a distancia y todo aquello. Antofagasta se vacía y el mundo progresa gracias al cobre. Yo creo que ahí debe haber rápidamente una solución y alguien que haga la conexión entre el hecho que se utiliza más cobre y que nuestra región crezca. Juan Enrique, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros marcamos el segundo y último corte de la noche. Tras la pausa seguimos haciendo Pulso en su capítulo 93. Volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Pulso. A ver, en el capítulo del pasado día miércoles 19 de noviembre, el doctor Cristian Zamorano emitió comentarios alusivos al actual diputado de la región de Antofagasta, el señor Jaime Araya. El congresista, en tanto, respondió a través de un medio de comunicación. Pasemos a revisar ese extracto y luego seguimos abordando la temática. Una persona de un programa de televisión, de un canal que se llama Antofagasta Televisión, le voy a enviar al dueño del medio, el señor Marcelo Mendizábal, que por favor me dé derecho a réplica, porque ustedes no tienen derecho a vincularme con gente que pone en riesgo la democracia. Realmente esto fue lo más indecente que yo he visto y espero que el señor Mendizábal me autorice a tener una entrevista en vivo para decir lo que yo tengo que decir respecto a que no tengo nada que ver con Patito Verde, como en su canal de televisión se ha dicho, porque además hubo un programa que se dedicó sistemáticamente a destruirme y sigue haciéndolo y yo tengo derecho a réplica. Señor Mendizábal, le pido por favor que me conceda esa entrevista, porque lo que usted autorizó que pasara en su canal, la verdad de las cosas es que está al filo de una cosa que no corresponde en la política. Pero yo no vine a llorar, sino que les vengo a decir claramente, no les tengo miedo. Y esto fue digitado por la campaña más indecente de una candidatura fracasada que está vinculada hoy día a una investigación que abrió la Contraloría contra la Municipalidad de Antofagasta, contra el alcalde santiaguino que hoy día tiene Antofagasta en ruinas. Ahí está entonces, Cristian, te cedo la palabra para que vayas desarrollando también todo lo que tienes por comentar. Va a ser difícil de responder a todo, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Empecemos con la teoría del diputado, el que ganó con 13.000 votos, arrastrado por Sebastián Videla. Él indica que supuestamente hubiese una campaña desde el canal, desde mi persona, que favoreciera a Yanchel Calderón para que él pierda la campaña. Eso dijo, ¿cierto? Con muchas infamias. Y lo relacionamos con Patito Verde. El que fue relacionado con Patito Verde es un bot, un tipo que era anónimo en Internet, en los Twitter, en las diferentes plataformas de las redes sociales, y que disparaba a cualquier tipo que polemicaba de un punto de vista político. Yo lo relacioné con el senador Araya y pregunté si era posible hablar de ese tema con el senador. Nunca mencionamos al diputado Araya. Sin embargo, pide transparentar. Su teoría se basa sobre un hecho, que mi esposa, mi mujer, trabaja en la Corporación Municipal de Desarrollo, o la Corporación de Desarrollo Municipal. Y es un hecho. Que inclusive podemos hasta indicar su sueldo, ya que salió en un tuit ahí por parte de otro equipo de campaña, que decían se destapa la corrupción a una mujer colombiana, porque también he cometido un delito, debo confesarlo, mi mujer es colombiana. Fue a pedir la mano de su mano a su padre en Bogotá, hace ya en 2015. Ganaría un sueldo millonario y todo aquello. Bueno, Carolina, yo le puedo decir cuánto gana su sueldo. Su sueldo es de 2.100.000 en un puesto en relación con la educación y ella teniendo posgrado y titulada de la Universidad Nacional de Bogotá. Es decir, estamos absolutamente en lo normal. La cosa es que ingresó hace pocos meses, pero en un puesto donde ya había trabajado años, durante Karen Rojo, y durante años trabajó en la oncología en el hospital regional y aparentemente nadie se preguntaba, se molestaba y se daba la pena de saber dónde trabajaba mi mujer, pero eso nunca me ha impedido de pegarle y al gobierno regional cuando hay que pegarle y al Partido Socialista que supuestamente era dominante en ese sector. Pero yo quisiera, ya que eso clarifiquémoslo, si quieren también le puedo hablar de mi vida privada, porque al momento van a atacar mi vida privada, supongo. Pero pasemos a la parte jurídica, aquella que Jaime Araya siempre se alaba el hecho que él sea abogado. Vamos a la ley de réplica. Hay una ley de réplica que indica que efectivamente una ley de prensa que indica que justamente hay un derecho a réplica, salvo que hay una cierta formalidad en cuanto a la aplicación de la norma, el derecho a réplica. Y no debe ser un emplazamiento público al dueño del canal, pero sino un correo formal, email, al director del canal. Y todavía hoy en día estamos esperando ese correo formal. Se lo pidió esta mañana, se lo pidieron en varias oportunidades y todavía no manda el correo formal. Entonces, cuando él habla de valor, antes hablemos de formalismo, porque da la impresión que aprovechó la palestra pública que tiene, el famoso Sin Filtro, que le hizo ganar 1.000 votos más que hace 4 años, a pesar de tener una presencia nacional durante varios años, da la impresión que ocupó esa palestra para tirar todo lo que tenía que tirar. Y en realidad no ha llegado estrictamente nada para validar el derecho a réplica del diputado al día de hoy, a que estamos grabando. Puede todavía hacerlo. Aún no lo ha hecho de punto formal, siguiendo los pasos que establece la ley. Por otro lado, el artículo 21 de esa ley indica que el derecho a réplica no es ni obligatorio. Y nosotros se lo otorgamos a su hermano mayor. Y se lo volvemos a otorgar. El derecho a réplica lo puede aplicar, pero el artículo 21 indica de esa ley que no se podrá ejercer el derecho de aclaración o rectificación
en comentario especializado de crítica política, literaria, histórica, artística, pero sí puede llevar estas opiniones a un tribunal si hay difamación. Lo que lo invito a hacer en el caso que haya. Ahora, luego sacó un comunicado que me gustaría que veamos. Relevante. Y ahí dice que en un programa de Pulso se planteó la pregunta dónde trabajaba su mujer. Y acá calificó ese comentario de misógino, machista, violento. Mire, para que yo no siga hablando, veamos lo que dije exactamente en esa Capítulo del día miércoles. Capítulo de miércoles en Pulso, disponible en internet, en Instagram. Me gustaría saber dónde trabaja su mujer hoy en día. Muchos dicen que trabaja en la fiscalía. Yo me gustaría buscar por transparencia, porque justamente ya que le gusta hablar por redes, que nos indique si es verdad o no, porque si trabaja en fiscalía, yo creo que puede haber ahí una cosa muy extraña y quizás por eso se demora el informe de Contraloría a llegar a fiscalía. Mira, acá me gustaría que me expliquen dónde es difamatorio, hay que probarme lo contrario, misógino y machista mi comentario. Porque básicamente es una pregunta. Y yo voy a blanquear, ¿por qué yo planteo esa pregunta? La mujer, la esposa, no sé, la de Jaime Araya, trabajó en el gobierno regional cuando era la Bachelet II, cuando él tenía un puesto de poder también. Luego se va al hospital clínico. Y de hecho está en Contraloría y después se termina el contrato con el hospital clínico y hay una demanda, un arreglo y ganan 16 millones, no sé qué. Entonces es lógico preguntarse, ya que muchas veces está en la función pública cuando el marido está bien ubicado, si hoy en día no está la esposa en fiscalía. Nada más. Es una simple pregunta. ¿Dónde está lo misógino, lo machista? Y si es difamatorio, en vez de indicar que está evaluando recurrir a un recurso de protección, hay la vía civil de atacarme a mí por difamación, personalmente, y no hacer llamado a mi jefe y ponerle presión para que sin duda haga callar todo aquello. También se pronunció sobre esto Daniela Castro. Daniela Castro indicó que estaba de acuerdo, que ella también sufrió un acto machista y misógino cuando se le indicó que tenía un sumario pendiente en el gobierno regional. Yo quisiera indicar acá que hay una cierta relación, en todo caso, entre todo ese mundillo. Ahí está la declaración pública de Daniela Castro. El mundo RN de Renovación Nacional también está conectado con Pedro Araya. Y justamente ahí vamos a llegar. La jefe de gabinete actual de Pedro Araya, la jefe de gabinete actual de Pedro Araya, ¿quién fue jefe de gabinete de Pedro Araya? También fue jefe de gabinete de Lili, la pareja de una ex seremi de salud, pareja de Valentín Volta. ¿Y por qué digo que hay una conexión? Podemos también mostrar las imágenes donde ahí aparece el hecho que era ella jefe de gabinete en la seremía de salud. El hecho que la pareja de Valentín Volta, y Valentín Volta, ahí la vemos que es jefe de gabinete de Pedro Araya, se llama Elizabeth Kurt, y también fue jefe de gabinete en la seremía de salud cuando era la esposa o la pareja de Valentín Volta, que estaba allí. Y Valentín Volta hoy en día está en la Universidad del Alba, cuyo rector es Christian Monkeberg. ¿Y cuál es el crimen acá? La difamación, decir que Daniela Castro está a la espera de una sanción, de un sumario, en el caso de los contratos express y de la caja de alimentos. Explíquenme dónde está la misoginia, dónde está el machismo en aquello. Y ahora vamos a lo nuestro. La infamia a la cual supuestamente hemos recurrido, según el Jaime Araya, es todo lo que concierne a su hermano, que hoy, a través del voto por un juez que debían destituir en el Congreso, aparecieron muchas cosas a flote. Y para dejar de explayarme, quisiera mostrar un video del Mostrador, medio nacional, que debería estar también en el complot en su contra. Me gustaría que lo veamos 2 minutos donde explica de manera muy clara en qué situación está el senador Araya de nuestra región. Revisamos si el doctor Zamorano sigue analizando. Mientras se resuelve la trama bielorrusa de la ex ministra Ángela Vivanco, los focos investigativos del equipo del Mostrador amplían su alcance hasta otro supremo. Se trata de Diego Simpertigui, conocido como el anfitrión por las continuas comidas que organiza con influyentes figuras del Poder Judicial y del Congreso, entre otros. Semanas antes de que la Fiscalía despachara una orden de detención para la pareja de la exministra Vivanco, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, este último, Lagos, comió en la casa del ministro Simpertigui. Es necesario recordar que Simpertigui votó en 2 ocasiones a favor de CDM, el consorcio chileno-bielorruso Velasmovitec, a pesar de su relación con el hoy imputado y su comensal Eduardo Lagos. Pero no eran los únicos asistentes. Junto al Supremo, Diego Simpertigui
y su mujer, la notaria de Lampa, Gilda Miranda, estuvo el senador PPD Pedro Araya y su pareja, la ex subsecretaria de Carabineros y ministra de Justicia Javiera Blanco, además de la senadora PPD Loreto Carvajal, junto a su pareja Gabriel Silver, quien es exdiputado y socio de los abogados recientemente formalizados. También estuvo el entonces presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Suet. Uno de los temas a tratar fue la compleja situación que enfrentaba el exministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Antonio Diego Simpertigue, no se inhabilitó y votó en contra de removerlo pese a su cercanía con Ulloa. El senador Pedro Araya se abstuvo en la acusación constitucional en contra de Antonio Ulloa. Pero no es todo. A un año de haber sido elegido miembro de la Corte Suprema entre los años 23 y 24, Diego Simpertigue fue designado ministro visitador de la jurisdicción de San Miguel, cargo que lo hacía responsable de supervisar y evaluar el desempeño de jueces y autoridades locales. Entre ellas, el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, quien precisamente nominó a César Maturana como notario interino de la Sexta Notaría de San Miguel, una de las más rentables de la comuna. Maturana es yerno del ministro Simpertigue. Ahí está, Cristian. Bueno, sin duda también el mostrador está en el complot que apunta Jaime Araya, pero de hecho no es simplemente el mostrador que habló de aquello. Yo quisiera ver un extracto también de un podcast del diario The Clinic de Santiago, es decir, un diario respetado y que siempre saca informaciones interesantes, donde también ahí se menciona al señor Pedro Araya. Revisamos ese material. El quórum en momentos Igual electorales. escuché a algunos senadores argumentar sobre no el primer voto, sino que el segundo. Y me parecieron a Pedro Araya, un viejo, te lo juro que me dio miedo. Bueno, Pedro Araya es de terror. Es una persona, o sea, de verdad es una gran... Andaba metido también en el tema de la ley de la sociedad anónima del fútbol. Sí, no, Araya no goza de la simplicidad. Además es PPD, cosa que al PPD le cuesta muy caro. O sea, yo creo que no es, o sea, yo creo que es cualquier cosa, o sea, Sí. esas personas que no tienen, o sea, que... Bueno, él se menciona mucho en todo el tema de los notarios, de Sí. todo el mundo de los nombramientos judiciales. Es bien, es por ahí, es su tiro. Entonces, Ahora, en ese sentido, es volviendo bastante al debate, complejo. es importante que No se Kaiser... tocó ese tema. También un otro periodista de la región metropolitana, Mauricio Daza, bastante famoso, un abogado, también en su propia página personal indicó que había un lazo extraño entre el senador Pedro Araya y un notario bastante importante en esa región. También hay una foto de aquello. Es simplemente indicar que también ahí apuntando del dedo que había algo de extraño y todo eso nos lleva acerca del caso Hermosilla. Y justamente, y con eso vamos a terminar, estamos cerca del final, un medio local, hashtag, que también se agradece que saca a la luz lo que concierne el senador, indicó que había algo de muy extraño que concierne una asesora de Pedro Araya desde hace 5 años, una señora del nombre de Cristina Paz Orellana Quesada. ¿Por qué esto es llamativo? Ahí se ve al lado de Pedro Araya. Porque esa persona gana 3,5 millones como asesora de Pedro Araya. Uno puede buscar su currículum en cualquier lugar en la página de internet. A ningún momento en Google aparece que ella es asesor de Pedro Araya. Tiene 10.000 otra actividad, pero que es asesora no lo indica. Sin embargo, hace 4 o 5 años que es asesora de Pedro Araya. 3,5 millones. ¿Por qué es llamativo? Porque ella es la mujer que se citó, la ex esposa de Silver, un ex diputado de C, que hace parte del gabinete donde están 2 personas procesadas por el caso Vivanco, que está relacionado con el caso Hermosilla. Es un pequeño esquema para que se hagan una idea. Y lo otro, cosa llamativa, es que Pedro Araya, senador del PPD, hoy en día es compañero de bancada de la nueva mujer de Silver, que también ella pertenece al PPD. Y Silver, el señor Silver, que con lente en la foto, es miembro de la firma de abogado Lagos, Vargas y Silver, que justamente están involucrados y imputados en el caso de Vivanco, el caso de la muñeca bielorrusa, que está relacionado con el caso Hermosilla, y que todo eso está relacionado con el Poder Judicial. Es legítimo de preguntar si la duda razonable que existe en torno al trabajo que hace la esposa o la mujer de Jaime Araya tiene que ver algo con la Fiscalía, porque acá también estamos viendo que hay unas redes que puede asustar. Eso es lo que yo quería aclarar
con mucho gusto acá lo invitamos, pero que siga el formalismo para pedir su derecho de oposición, porque da la impresión que utiliza la palestra mediática para vomitar todo un odio, pero en el formalismo, nada. Me da la impresión que quiso manchar el canal, quiso manchar el director y quiso manchar sobre todo a alguien de mi familia, y eso no es muy bonito. Antes de quisiera también agradecer a Marcelo Mendizábal. Mira, me logra emocionar. Gracias por permitirme hacer uso de la libertad de expresión. Gracias. Ahí está. Con ese cierre del doctor Cristian Zamorano, quien es panelista estable, ¿no? De nuestro programa, vamos llegando al término de la presente edición de Pulso. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en un nuevo episodio a las 20 horas. Hasta siempre. Que le vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.